persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos.
Qué alegría un día más poder estar en este lugar, poder compartir la palabra del Señor con usted. Después de escuchar la alabanza, ¿no es cierto? Alabar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Queremos seguir compartiendo la palabra en la secuencia que estamos de los libros. ¿Se acuerdan que estábamos en primera y segunda de Crónicas, ¿no? Y hoy vamos ya iniciamos con el libro de Esdras, un libro muy interesante, un libro también que nos va a enseñar y nos va a motivar a poder reflexionar de lo que hoy nosotros tenemos. ¿Qué te parece si una vez más iniciamos este tiempo dándole la gloria y la honra al Señor? Ahí donde tú estás puedes cerrar tus ojos y decirle: amado Señor, mi Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque me has permitido abrir mis ojos y poder ver tu creación. Alabado sea, Señor, tu santo nombre. Gracias por guardarnos y cuidarnos de toda acechanza del enemigo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso poder orar y tener esa comunión con nuestro Padre. Hoy quiero compartir con ustedes un tema, tal vez que nos pasan a diario. Tal vez cosas que tenemos que enfrentarnos todos los días de nuestra vida. Y el tema es enfrentando a la oposición. ¿Sí? Enfrentando a la oposición. Y vamos a ver un poquito sobre el libro de Esdras, que también tuvo que enfrentar el pueblo de Israel a la oposiciones de aquella época, después de haber regresado del cautiverio, después de 70 años que fueron esclavos ante Babilonia, y después también ante los medos, y después ante los medos y persas, ¿no es cierto? Conocemos un poquito de la historia del pueblo de Israel. Por haber desobedecido, por haber pecado ante los ojos de Dios, también Dios los disciplinó y tuvieron que ir de esclavos. Pero en el rey de Asiro, si nosotros conocemos muy bien la época o la historia, vemos que el pueblo de Israel regresa nuevamente a Jerusalén, ¿sí? Con el mandato del rey Ciro para edificar el templo como también su pueblo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo el texto, Esdras capítulo 4 desde el 1 al 24. Vamos a estudiarlo algo rápido, pero que llegue a nuestros corazones, de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. ¿Sí? Los samaritanos aquí al inicio inician ofreciendo ayuda a la construcción. Mira, si nosotros tenemos que enfrentar a la oposición, te van a venir muchas cosas, tal vez bonitas a tu vida, y que te van a seducir para que posiblemente tú cedas. Y cuando tú cedes y caes a la oposición, tal vez va a ser difícil levantarte. Sí, la oposición a la reconstrucción, ¿no? La oposición quiso venir a ayudar en la reconstrucción. Los samaritanos eran también una mezcla, ¿no es cierto? Ahí nos habla muy bien que se mezclaron contra los gentiles y adoraban a muchos dioses, y eso nos habla en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24, cuando ellos fueron esclavos y regresan, ¿no es cierto?, a su tierra de Israel, pero ya no regresaron los mismos israelitas, sino que ya hubo una mezcla aquí de pueblos. Y entonces, estrategias del enemigo para atacar. Muchas veces el enemigo siempre va a buscar estrategias para atacarte, pero sé tú muy sabio, ¿sí? Por eso vamos a estar viendo cómo enfrentar a las oposiciones. Como primer punto, tratan de contaminarte sutilmente, ¿sí? El enemigo muy sabiamente o muy sutil trata, muy delicado, ¿sí? Alguien que se hace ver como una buena persona, que trata de meterse a tu corazón. Sí, muchas veces decimos las malas amistades, pero más bien esas malas amistades con los amigos siempre fueron buenos, fueron quienes le querían ayudar, aconsejar, ¿no es cierto? Y claro que una vez que ya se dejaron llevar por los vicios o tal vez por algunas costumbres de esos amiguitos, ¿no es cierto? Pero siempre la oposición
trata de contaminarte muy sutilmente, alguien muy fácil. Y esto vamos a ver entonces en el capítulo 4, desde el versículo 1 y 2. Mira lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Oyendo, dice, los enemigos de Judá y de Benjamín, los que regresaron, ¿no es cierto?, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Vinieron a Zorobabel. Ahí vamos a parar. Ahora, el que quiera hacer daño o el que quiera contaminar va a ser bien sabio, ¿no es cierto? Dice que los samaritanos ofrecen ayudar a Israel, pero ellos vieron quién era el líder, ¿no es cierto? Ellos vieron a quién atacar, ellos vieron en realidad a quienes podían ir para anunciar. Muchas veces nosotros en nuestra vida, el enemigo, sea Satanás, vas a ver a qué ataca en tus deseos, ¿no es cierto? Y donde tú estés más débil, el enemigo ahí va a saber atacar. Entonces vemos aquí que los samaritanos también sabían a quién atacar, ¿no es cierto? Dice que los judíos eran una raza pura y los samaritanos no, ya que se unieron con otros pueblos paganos, lo que habíamos iniciado, ¿no es cierto? Los samaritanos no era un pueblo puro, pero los judíos sí, y ellos quieren venir a ayudar, ¿no es cierto? Dice, los samaritanos continuaron hasta la época del Señor Jesús. Si ustedes se acuerdan ahí a la samaritana, ¿no es cierto?, cuando pidió agua, de la misma manera ellos creían, dicen, la ley de Moisés, junto con algunos supersticiones. Y mira lo que nos dice el versículo 2. Vinieron, dice, a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, a los jefes, sabían a quién atacar, y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Algo interesante aquí, buscamos, no dice a nuestro Dios, sino buscamos a vuestro Dios. Y hay una falla, a veces cuando también el enemigo quiere atacarnos a nosotros, por eso les digo, tenemos que ser sabios, saber escuchar, saber ver, saber pedir consejería. No hagamos las cosas porque nos emocionamos. Y los días miércoles estamos hablando también sobre las emociones que matan, ¿no es cierto? Así que las emociones, cuando tú tomas una decisión apresurado, posiblemente puedes fracasar. Así que yo te animo en realidad a poner siempre tu mirada en las cosas de Dios. Y nos sigue diciendo el versículo 2, buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Mira, desde aquella época hacemos los sacrificios. ¿Y dónde estaban haciendo los sacrificios? Si solamente y únicamente los sacrificios se hacían en el templo. En el Antiguo Testamento solamente se hacía en el templo, ¿no es cierto? Pero aquí dicen los samaritanos, hemos hecho sacrificios desde que el rey nos mandó, pero a sus dioses falsos, ¿no es cierto? Entonces vamos a seguir. Eran más despreciados incluso que los gentiles. Los samaritanos fueron bien despreciados, ¿no? Pero Jesús indicó que también vino a salvarles a ellos, ¿no? Hablando un poquito de los samaritanos, pero dice que ellos llegaron ¿a quiénes? Llegaron a Zorobabel. Pero vamos a ver la respuesta. Ellos habían puesto mucha atención en los judíos, por eso supieron quién los dirigía. Aquí vemos muy bien que esos samaritanos sabían a quién atacar, ¿no es cierto? ¿A quién? Edificaremos, dice, con vosotros. Ofrecieron ayudarles, pero su ayuda sería más de perjuicio que de beneficio. La ayuda de los samaritanos posiblemente era para perjuicios antes que beneficios. Y una vez que ellos hubieran ingresado, ahora vamos a seguir viendo, vuestro Dios reconocía que Jehová no era su Dios, ¿no? Vuestro Dios. Aquí vemos algo que los samaritanos fallaron, que vuestro Dios, si nosotros muchas veces vienen acá en la iglesia también a querer contaminar, y a veces se les conoce a las personas cuando vienen a hacernos daño, y yo creo que en la vida también conocemos a las personas cuando nos quieren hacer daño. Tenemos que ser muy sabios y responder posiblemente como Zorobabel respondió. Los samaritanos estaban mintiendo, o peor aún, habían hecho sacrificios totalmente inadecuados
ante Dios, porque no lo estaban haciendo en el templo. No eran personas que venían a afectar, venían posiblemente a lastimar al pueblo de Israel. Pero miren, ellos estaban, dice, sacrificando sin un sacerdote levita y fuera de un lugar aprobado por Dios. Pero esto es lo interesante. Tenga cuidado cuando se le presente una oportunidad, porque puede ser algo malo disfrazado de bueno. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vienen las oportunidades, ¿no es cierto? Estoy vendiendo algo por una oportunidad. A veces debemos asegurarnos bien por qué venden o por qué tal vez están dando de oportunidad. Tal vez porque está dañado, tal vez porque no vale, tal vez porque quieren nada más recuperar algo y dejarte a ti la carga o el peso. Tenemos que ser bien sabios, porque tenga cuidado cuando se le presente una oportunidad, porque puede ser algo malo disfrazado de bueno. Y así es Satanás, ¿no? Nos habla en la Biblia que él vino como un ángel, vino como una luz a este mundo, pero es disfrazado nada más, porque es un enemigo que quiere destruirnos. Así que como segundo punto vamos a estar viendo, rechaza toda oferta que te haga. Rechaza toda oferta que te haga. Vamos a leer desde el versículo 4 el capítulo 4, versículo 3. Dice: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persa. Miren la respuesta de Zorobabel, ¿no es cierto? Zorobabel y los líderes rechazan la ayuda de los samaritanos. Amados hermanos, para enfrentarnos a la oposición, tenemos que aprender a rechazar toda oferta muchas veces que te hagan. Como les digo, debemos consultar, debemos asegurarnos bien si es una buena oferta o es un bueno. Pero aquí ya vimos que Zorobabel se dio cuenta enseguida, ¿no es cierto? A vuestro Dios. Hacían sacrificios, pero no lo hacían en el templo. Entonces ellos estaban atentos. Nosotros solos la edificaremos. Mira lo que dice aquí. Y él habla sabiamente, rechazando la ayuda que los samaritanos le brindaron, ¿no es cierto? ¿Cómo nos mandó el rey Ciro? Mira, ellos tenían el apoyo del rey Ciro. Entonces ellos le responden diciendo: nosotros tenemos el apoyo del rey Ciro, no queremos el apoyo de ustedes. Muchas veces Dios nos ha dado muchos privilegios y muchos regalos, pero a veces, aun cuando hemos tenido eso, como que nuestro corazón añade a tener algo más. Y nos volvemos codiciosos o nos volvemos envidiosos. Y a veces por querer ganar algo más, fracasamos todo. A veces perdemos todo por la envidia o tal vez por querer ganar algo más. Seamos muy sabios, y aquí responde muy sabiamente Zorobabel y todos los jefes, como nos mandó el rey Ciro. Con esta frase les indicaron que tenían el permiso legal y el financiamiento del rey. Hoy de la misma manera yo te quiero decir, el financiamiento tenemos de nuestro Padre. Si vienen oportunidades a veces como, no sé si han escuchado lo de Quevedo, ¿no? Da tú un porcentaje de $1,000 y en 8 días vas a ganar $1,900, o sea, $900 de intereses. ¡Qué bueno! Y mucha gente se dejó llevar por esto y se deja llevar por esta ansiedad. Y no solo lo que pasó en Quevedo, yo creo que sigue pasando aquí en Quito por diferentes pirámides. Y a veces nos dejamos llevar por querer ganar algo más. No te dejes llevar por estas malas oportunidades. El Señor nos dijo que con el sudor de nuestra frente debemos comer, ¿no es cierto? Con el sudor de nuestra frente debemos alimentarnos. Dice: cuidado con quien se une, por lo que al inicio parecería algo bueno, pero terminaría como algo malo. Debemos tener mucho cuidado a quienes nos unimos, ¿no? Intentan muchas veces las oposiciones, intentan desanimarte y asustarte. Es verdad, las oposiciones siempre van a estar ahí intimidándote. Si tú no aceptas,
ahí te van a estar amenazando, ahí te van a estar criticando, ahí te van a estar incluso lastimando o incluso te van a robar los mismos, ¿no es cierto? Te van a querer robar y te van a querer lastimar. Pero sigue adelante, no te dejes impresionar. Mire lo que nos dice en el capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó, dice, al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Mira, el enemigo siempre va a ponerte trabas. El enemigo siempre va a tratar de desanimarte, de debilitarte. Los samaritanos se dedicaron a desanimar a los judíos. Se desaniman totalmente a dejarles que no sigan adelante. Pero sabes que cuando nosotros somos guiados por Dios, aun cuando vengan opositores, aun cuando vengan personas a desanimarte, yo te quiero decir que tú pelees, que tú luches, porque Cristo estará contigo. Y eso es lo que hacen los judíos. También dice, les querían infundir temor para que no edificaran el templo. Cuando quieres hacer algo para Dios, el enemigo no se quedará en paz. Buscará desanimarte y meterte miedo. Es verdad que cuando tú vienes a la iglesia, muchas veces hay oposición de la misma familia, hay oposición de las mismas personas que están a nuestro alrededor y nos van a intimidar para no venir a buscar de Dios. Pero yo te quiero decir algo. Tal vez escribieron ellos, dice, acusaciones, intentaron poner el mal a los judíos para detener la construcción. Mira lo que nos dice el versículo 7 al 8. También en días de Atarjerjes escribieron Bislán, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos a Atarjerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran arameo. Mira, escriben cartas diciéndole cosas negativas del pueblo judío, que posiblemente si ellos se dejaban llevar, si ellos construían el templo, si ellos construían las murallas, va a ser algo imposible a seguir pagando el impuesto. Empezaron a meter en realidad cosas negativas para que el rey no los deje seguir construyendo. En nuestra vida, de la misma manera, el enemigo siempre va a tratar de hacernos el mal. El enemigo siempre va a tratarnos de intimidar para que ya no vengas a la iglesia, para que ya no busques de Dios. Pero mira, como tercer punto, sacan tu pasado para arruinar tu futuro. Siempre el enemigo va a tratar de sacar tu pasado, pero tú eras de esta clase de persona, pero tú eras de esta otro tipo de persona, y el enemigo siempre va a sacar tu pasado. Y mira lo que nos dice en el versículo 11 y 12. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Atarjerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Mira lo que escriben en esta carta al rey. Vienen a construir, dice aquí, algo muy interesante. Vienen a construir y van a hacer lo malo ante ti, ante tu reino. Ahora, la carta indica que Israel intenta reconstruir una ciudad rebelde y mala. Algo que no era verdad. Es verdad que sí, el pueblo de Israel se fue de cautiverio con Babilonia porque habían pecado ante los ojos de Dios. Porque habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Pero ellos ya 70 años que pagaron ese precio, que pagaron esa acusación, que pagaron su rebeldía. Pero ellos ya regresaron con un corazón nuevo, como bien lo dice Jeremías, ¿no? Regresan ya con un corazón nuevo. Desafortunadamente, esta carta, acusación que se levanta contra los judíos, Dios los perdonó y pagaron por ello. Pero es una mancha que les seguirá para siempre. Este pecado que habían hecho, y a veces nuestra culpa o nuestros pecados que hemos cometido en nuestro pasado, a veces nos va a llevar en culpa todos los días. Y el remordimiento de esa culpa nos va a llevar a fracasar siempre. Pero debemos enfrentarnos a toda oposición.
Recuerden que un momento de locura le puede dejar una cicatriz para toda la vida, que ni aun Dios la quitará. Y esto es lo que sucede con el pueblo de Israel. Habían hecho hace 70 años lo malo ante los ojos de Dios y Dios les mandó esclavos. Pero aún a pesar de todo esto, Dios no podía quitar porque era una culpa que ellos tenían. Quizás esta era una acusación injusta. Esta era una nueva generación. Ellos estaban acusando a la generación pasada. Ellos eran ya nuevos. Recuerda que no te puede vencer, solo te van a detener. Esto es algo interesante. Los enemigos te van a poner oposición, se te van a tratar de detener, pero nunca ellos van a poderlo alcanzar. Y vamos a saltarnos al versículo 23. Dice: entonces, cuando la copia de la carta del rey Atarjerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsaí, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén y los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Algo interesante aquí que vemos es que el pueblo de los samaritanos, una vez que ya tuvieron el control, corrieron apresuradamente para detener la obra. Samaria obliga a Israel a detener la obra de reconstrucción. Muchas veces te van a detener, muchas veces vas a perder, pero no vas a fracasar. Fueron prestamente a Jerusalén de inmediato, dice los samaritanos, ejecutaron las órdenes del rey, hicieron cesar con poder y mucha fuerza. Cesó entonces la obra, tristemente la construcción se detuvo por alrededor, ¿saben de cuántos años? Alrededor de 15 años la obra fue detenida. Este fue un gran golpe moral para los judíos, pero Dios aún estaba en control y había permitido la oposición. Dios mismo a veces permite, pero no puede ellos detenerte lo que Dios tiene para con tu vida. Cesó hasta el año segundo, dice, del reinado de Darío. La última palabra la tenía Dios. La obra continuará más tarde. Mira lo que nos dice en el versículo 24 para ya ir terminando. La obra continuará. Dice el versículo 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado del rey Darío. O sea, quedó suspendido, pero siguió la obra. La reconstrucción no se detuvo perpetuamente, solo la detuvieron, no la vencieron, continuarían al tiempo de Dios. Y si nosotros leemos más adelante, en el capítulo 5, reedifican el templo. Vemos que la obra sigue. Recuerda que a veces los adversarios parecen ganarnos, pero Dios a su tiempo siempre obrará para su gloria. No se preocupe, una bendición de Dios es robada por el enemigo. Él solo puede retrasarla, pero no puede quitarla. Amados hermanos, con esto quiero animarte que oposiciones siempre vas a tener, pero tú no te dejes llevar por ello. Más bien ni siquiera hagas relación con ellos, sino más bien dispón tu corazón a Dios. Y aun cuando vengan oposiciones a tu vida, tú sepas ser sabio al responder estas oposiciones. No seas igual que ellos, no hagas conflictos igual que ellos, sino más bien dobla tus rodillas y clama al Señor. ¿Qué te parece si en esta hora, terminando este mensaje, cierras tú tus ojos y podemos hacerle una oración a nuestro Dios Todopoderoso? Amado Padre, mi Dios y mi Rey, sabemos, Padre, que tenemos oposiciones. El enemigo siempre está poniéndonos trabas para no ir a la iglesia. Siempre nos está poniendo trabas para no seguirte a ti, Señor. A veces en el trabajo como que viene más trabajo y eso nos impide ir a la iglesia, nos impide buscar tu palabra, nos impide orar o nos impide, Señor, tener una relación contigo. Pero yo quiero, Señor, en esta hora orar por mis hermanos, quienes me están viendo, que tú los bendigas. Y si vienen oposiciones a su vida, sean sabios, así como Zorobabel. Es verdad, 15 años se paralizó la obra,
pero no importa, siempre la obra y el control tiene Dios. Gracias yo te quiero dar por cada hermano y hermana que en realidad ha aprendido a confiar en Dios, y que oposiciones vengan, siempre el Señor estará para levantarnos. Gracias, y a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, y recuerden, la oposición siempre estará, pero Dios pelea tus batallas. Que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima. Bendiciones. Chao, chao. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Solo en ti yo soy libre. Este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte.